Pues vamos a dar inicio a esta tercera clase de medios audiovisuales y comunicación estratégica para el evangelismo. Bienvenidos. Esperamos que hoy todos podamos aprender y lo más importante, más que aprender, podamos aplicar este conocimiento a lo que queremos hacer y a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, dijimos que íbamos a hablar hoy de unas teorías. Las hemos llamado así, digamos que cuando uno las busca en internet, unos se llaman métodos, otros se llaman modelos, otros se llaman teorías, pero las hemos encerrado todas dentro de algo que se llaman teorías de la persuasión para trabajarlas y poderlas aplicar, como lo decía, a ese trabajo evangelístico. Pero habíamos dejado una tarea y era averiguar acerca de la teoría de los tres cerebros. ¿Quién averiguó, quién hizo la tarea investigativa de los tres cerebros? Pastor Milton. Y Valentina después del pastor, y Iván me va levantando ahí la manito. ¿Listo? Gracias, Alexandra. Estuve viendo un video que se llamaba Los tres cerebros y hablaba de que hoy ha avanzado la ciencia y obviamente hay más que tres, pero uno de ellos es el funcional lógico o analítico y este es el único cerebro que habla, ¿verdad? Esta es la parte, por así decirlo, racional. Luego está el límbico, que es conformado por las emociones, kinestésico y las sensaciones. Y el tercero, que es fascinante, o el que conocemos como reptiliano, este no piensa, no siente, sino que actúa. Este tiene que ver con la parte del dominio, la defensa y la protección. Básicamente eso es lo que pude investigar. Muy bien. Valentina. Pues bueno, los tres que dijo el pastor Milton y pues sí, buena investigación, es correcto. Pero bueno, decía que la psicología, por ejemplo, no la aceptaba. Eh, Hace mucho tiempo como que dijo no, que era algo absurdo, porque la reemplazaron, bueno, otros métodos como ramificado, creo que era. La conclusión es que, bueno, a pesar de que fue como rechazada y sustituida por otras teorías, a pesar de eso sí funciona en lo que es neuromarketing, porque es una forma como más sencilla de entender al cliente. Así que, digamos, lo comparaba que para una buena venta o para hacer como clic con el cliente es necesario entender la cabeza, que es la parte racional, el corazón, que es lo emocional, y por último, la cartera, para ver cuánto es que tienen. Si uno logra entender como estos tres mecanismos con la persona, uno puede conectar y vender el producto o el servicio. Así que es una forma sencilla para entender la complejidad de nuestra mente. Muy bien. Ya cuando, como les decía hace 8 días, cuando empezamos a hablar de marketing, de neuromarketing, a veces nos asustamos un poco porque, uy, marketing, y entonces como que decimos, no, no, quedémonos con lo tradicional. Por eso yo les decía que todo esto tiene un sustento bíblico y ahorita lo vamos a mirar, cómo podemos usar esas teorías sin salirnos de la palabra, ¿no? Entonces, muy bien por esa investigación. La idea es que podamos conocer cómo funciona el cerebro. ¿Por qué? Si la gente que diseña productos y servicios conoce el cerebro de sus consumidores para saber cómo piensan, sus comportamientos, para saber sus intenciones de compra, ¿cuánto más nosotros debemos conocer el cerebro para saber cómo funciona y cómo poder dejar un mensaje tan poderoso, como siempre lo decimos, tan importante y que trasciende en la eternidad? Si lo hacen las empresas de publicidad y de mercadeo para vender un producto, cuanto más nosotros para dejar un mensaje. Entonces, eso es básicamente como el tema de por qué usamos estas teorías. ¿Quién hizo el cerebro? Dios, ¿verdad? Así que de una u otra manera le dio unas características específicas que nosotros debemos conocer para poder conectar. Entonces, no sé quién más tenga algo más que añadir respecto a los tres cerebros, aparte de lo que se ha dicho. Hola. Hola. Hola, hola. Soy Raquel, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Bueno, más que añadir, yo estuve leyendo y al principio estaba como así en el aire porque hoy tenía un poquito de dolor de cabeza y no podía concentrarme, pero ahora que los hermanos han hablado un poquito a profundidad y más lo que usted ha comentado, evidentemente el tener un conocimiento más profundo del funcionamiento del cerebro humano y también saber las diferentes formas de abordarle, incluyendo la parte donde se trabajan las emociones, nos ayuda a tener una idea de cómo transmitir el mensaje de salvación. Porque
así mismo como usted dice, aunque suene redundante, no es lo mismo llevar un mensaje ante una persona en una situación totalmente desconocida que cuando conocemos el terreno hacia el cual estamos dirigiendo el mensaje. Conocer el cerebro, de hecho, nos hace redireccionar el mensaje, así como si vamos a segmentar las personas a las que queremos llevar el mensaje, ya sea adultos, ya sea jóvenes, o ya sea con situaciones específicas, lo que va a ser más eficiente que el mensaje llegue. El Espíritu Santo hará su parte, pero si nosotros con las herramientas que Dios nos permite conocer podemos dar el máximo, yo entiendo que será maravilloso y el nombre de Dios será glorificado. Así es. Entonces, ¿quién de pronto me dice cómo podríamos usar esta teoría de los tres cerebros en el evangelismo? Yo creo que esto va también un poco en la mano con lo que es las 4 columnas del evangelismo. Así que en la parte como del cerebro reptiliano, sí, que es la parte instintiva y todo eso, es bueno como cuando uno les hace caer en cuenta de que es necesario salvarse. O sea, que se van a morir literalmente en la eternidad, así que por instinto que vean que es necesario sobrevivir a algo. En la parte emocional es cuando nos sentimos culpables ante Dios, pero que Él con su gran, inmenso amor nos lavó, nos perdonó, bueno, toda esa parte. Y pues en la parte racional es que vean que con los 10 mandamientos, que no nos lo estoy inventando, o sea, la Biblia ya lo puso. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es que podamos hoy estudiar esta y otras teorías para que empecemos a aplicarlas en el diseño de nuestros mensajes. Y yo les sigo haciendo la invitación, he mirado los trabajos, no les he hecho retroalimentación individual, pero los he estado mirando. La idea es que ya cuando el plan esté un poco más avanzado podamos ya tener unos espacios también de asesoría, conectarnos y hacer una retroalimentación un poco más robusta. Entonces, necesitamos entender que las personas tienen algo que se llama libertad, ¿cierto? Libertad. Es decir, nosotros debemos tener la sabiduría de conectar con la persona y saber, como les decía hace 8 días, en qué momento voy a dar un mensaje. Es decir, cuando yo uso estas teorías, vuelvo, insisto, y lo seguiré insistiendo las veces que sea necesario, no son para cambiar el mensaje, son para preparar el terreno y poder sembrar el mensaje. Es decir, eso se llama algo como ganarme el derecho a ser escuchado. ¿Cierto? Cuando yo conecto con emociones, cuando yo conecto de una u otra manera con el instinto, me gano el derecho de ser escuchado y ahí en ese momento puedo dar una palabra, ¿sí? Pero yo sí quiero insistirles en el tema de escoger el público objetivo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a mirar el tema del mensaje, más que todo, pero también vamos a mirar en la próxima clase el tema del público y cómo es el comportamiento de las diferentes personas. Entonces, también mirar, listo, alguien me escribía en el trabajo, yo quiero evangelizar a todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, de todo, ¿cierto? Cristianos, no cristianos. Pero para ello vamos a tener que tener una estrategia diferente. Yo les dije que les iba a poner algunos ejemplos, que no íbamos a entrar en polémica. De pronto quizás a veces una persona alguna vez hizo un ejemplo con un predicador y como la persona no está de acuerdo con el predicador, entonces no, ustedes siguen falsos profetas. Yo solamente les voy a poner un ejemplo. ¿Listo? Y les voy a poner el ejemplo de Dante Gebel. ¿Ok? Si ustedes miran, Dante Gebel maneja dos públicos diferentes. Y Dante Gebel tiene algo que es su culto, ¿cierto? En la iglesia de River Church, y tiene algo que se llama el Dante Night Show, algo que hace a nivel secular. Esto obviamente le ha ganado todas las críticas habidas y por haber, pero creo que si hablamos de estrategas en cuanto al evangelismo, la maneja muy bien las diferencias entre los dos públicos. Cuando se dirige a un público cristiano, tiene un lenguaje cristiano. Y cuando se dirige a un público no cristiano, tiene una forma de conectar y ahí es donde nosotros de pronto a veces decimos, pero vea, es predicador y no predica y no nombra a Jesús y no dijo esto, pero creo que es eso, es entender en qué escenario estamos. No puedo preparar una sola estrategia para hombres y mujeres porque son diferentes, piensan diferentes, sus cerebros son diferentes. Entonces, la invitación antes de iniciar como tal con la clase es que sigamos mirando el público. Si no lo tenemos todavía, miremos, por ejemplo, a veces uno escoge un público, bueno, el Señor le hace un llamado muy específico o por una historia de vida que uno tiene, por sus experiencias de vida. Entonces, yo tuve, no sé,
una enfermedad, por ejemplo, y el Señor me sanó y mi público realmente es ir a los hospitales y predicarle a las personas que están enfermas porque de allá me sacó el Señor. O sea, yo creo que el público se asemeja mucho a lo que nosotros también hemos experimentado porque no podemos hablar desde lo que no conocemos. Entonces, esa puede ser una clave para que ustedes escojan su público. Mujeres, de mujeres a mujeres, bueno, tengo un espacio para mujeres, de hecho la pastora Adriana ya arrancó con su página de Facebook, con su proyecto para mujeres específicamente, y el poder tener un público me ayuda, todo esto que estamos haciendo, como decíamos hace 8 días, es ir aterrizando para ser mucho más efectivos a la hora de salir al aire. Yo puedo hablar de todo y querer apuntarle a todo, pero al final realmente no tengo como una estrategia muy clara. Entonces, esa es mi invitación, una pequeña retroalimentación de acuerdo a los trabajos que nos han enviado el público. ¿Sí? Si vamos a predicarle a todos, listo. Entonces, como les digo, tenemos que tener una estrategia para mujeres, una para hombres, una para niños. Y uno dice, el mensaje es el mismo, sí, pero vamos a través de estas clases nos vamos a ir dando cuenta que es súper importante poder segmentar para ser más efectivos. ¿Listo? Entonces, teorías de persuasión, si quiere colocar allí. Como les decía, ustedes la van a encontrar en Google. Unas de las que van a ver acá son modelos, otras son teorías, otros son métodos, pero realmente estas que hemos encontrado y que usamos mucho, las encerramos dentro de algo llamado teorías. ¿Listo? Entonces, ¿qué es persuasión? Es esa habilidad que tienen las personas para transmitir ideas y que éstas sean difundidas por el receptor de las mismas. Esto se traduce más efectivamente como la capacidad que tienen los seres humanos a través de una relación convencer a otros. Nosotros debemos persuadir ¿en qué sentido? En el sentido de que debemos dar el mensaje, debemos, como decía Valentina, en ese caso podemos usar el cerebro reptiliano y decir, la salvación es algo que también es importante, así como la comida, como el vestido, como asegurar nuestro futuro, asegurar nuestra eternidad también es una de las cosas por las que deberíamos preocuparnos. Pero ¿cómo persuadimos de esto? Ya lo vamos a ver a través de estas teorías. Pero también en esto cabe una aclaración que nosotros específicamente los cristianos debemos entender. ¿Y quién como tal hace el trabajo de persuasión en este mensaje que nosotros damos? Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos un aliado que necesitamos involucrar dentro de nuestro mensaje. Es decir, está el emisor, que somos nosotros el receptor, pero necesitamos a ese receptor, a ese emisor receptor, que es el Espíritu Santo. Es decir, necesitamos involucrarlo, porque aquí nosotros a veces nos cargamos, ¿no? Nosotros queremos hacer todo el trabajo del diseño del mensaje, el desarrollo del mensaje, la presentación del mensaje, pero aparte de eso queremos convencer. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos conscientes de que sí, en las ventas yo soy el que persuado, ¿cierto? Pero aquí, si no hacemos equipo con el Espíritu Santo, no va a ser fácil la persuasión. Entonces, ese es como el valor agregado de este tipo de teorías que vamos a manejar, porque realmente tenemos ese aliado que es el que nos ayuda. Nosotros hacemos algo, si tenemos una excelente relación con el Espíritu Santo y mantenemos ahí conectaditos, pues obviamente esos mensajes van a persuadir porque tenemos ahí a nuestro mayor aliado. ¿Listo? Entonces, antes de entrar a las teorías, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es comunicar. ¿Quién me dice qué es comunicar? Transmitir un mensaje. Entonces, en ese sentido, no es persuadir, pero sí transmitir. ¿Listo? Ojo, comunicar no es hablar. Había un programa por ahí, no sé si todavía lo tienen en Caracol, que es hablar por hablar. Nosotros no hablamos por hablar, nosotros transmitimos un mensaje que tiene un propósito, es decir, que la base de la comunicación en el evangelismo es el propósito, el para qué, ¿sí? El para qué voy a transmitir ese mensaje. Entonces, básicamente esto es un resumen como de lo que hemos visto. Hay un emisor que tiene un mensaje, tiene un código, maneja unos códigos, entonces esos códigos son o hablados o escritos, o ahorita a través de la tecnología, a través del chat, a través de un blog, esos son los códigos que podemos manejar. Hay un receptor, que lo importante es que pueda entender los códigos que le estamos dando. Hay un mensaje, ¿sí? Jesús te ama, es el mensaje.
hay una retroalimentación, este receptor puede tener unas preguntas y debemos dejar que pregunte, debemos respetar lo que pregunta, porque esa persona está dentro de un contexto que también es muy importante conocerlos. Y aquí yo ponía, por ejemplo, pues lo que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, un contexto, un hospital. No es lo mismo decirle a una persona, Jesús te ama, cuando está bien, cuando todo está en orden, cuando tiene su salud, cuando tiene sus deudas pagas, cuando está bien con su esposa, con sus hijos, a darle ese mensaje en otro contexto, y es ahí donde entra toda la parte de la codificación que queremos manejar. Entonces, está la retroalimentación, que es igual de importante, como lo hemos venido hablando, la retroalimentación es igual de importante al mensaje. Yo hablo, pero también necesito escuchar, necesito saber cuál es la necesidad de esa persona. Sí, la necesidad primordial es la salvación, pero esa persona necesita algo que no sabe que necesita. Entonces, por eso es que nosotros entramos a hacer un trabajo de comunicadores, de publicistas, de diseñadores, porque necesitamos saber qué está pensando esa persona, su contexto, sus experiencias de vida, cuál ha sido su experiencia en el pasado, quizás con una iglesia cristiana o con un cristiano. Es una serie, es un mundo que debemos conocer para poder responder a las preguntas que tiene. Cuando las personas nos preguntan, muchas veces lo que encontramos es como un ataque, ¿no? Entonces ahí yo di el mensaje, la persona dijo, no, pero es que lo que pasa es que yo conocí a un cristiano y es que los cristianos, y ahí no supe cómo responder, se volvió una discusión y perdí la posibilidad de ganar un año, ¿cierto? Entonces necesito escuchar las preguntas, o sea, entendamos que las preguntas no son ataques, simplemente dentro del mundo que esa persona está, es normal que haya una retroalimentación, es normal que pregunte, y por eso es que nosotros debemos saber hablar, pero también saber escuchar. Entonces ahí está ese contexto, y esto es lo que hemos venido trabajando hasta el día de hoy para poder ir aterrizando nuestro plan de comunicación. Entonces, primera teoría, la teoría de los tres cerebros, ya lo dijeron ustedes, y adicional a eso, pues se habla de unos porcentajes. Y aquí es donde está la razón por la cual a veces nosotros no logramos conectar un mensaje, porque somos totalmente racionales cuando el cerebro racional solamente representa un 15% dentro de esta teoría, y creo que tiene mucho sentido, porque de lo contrario, si el mensaje de Jesús hubiera sido netamente racional, ¿sí? Y no hubiera involucrado ni emociones ni instinto, pues la gente no lo hubiera seguido como lo seguía, ¿no? Entonces él siempre tenía que involucrar emociones e instinto. Y les puse 3 versículos para más o menos mirar este tema de los cerebros. El mensaje racional, ¿cuál es? Arrepentidos y creed en el Evangelio, ¿cierto? Ese es el mensaje. Arrepentimiento es el mensaje. La salvación de las almas. Que entiendan el mensaje de la cruz, ¿cierto? Eso es lo racional. Eso es lo que al final tenemos que predicar. Si nosotros hacemos toda una estrategia y en un momento determinado no damos esa verdad, entonces queda incompleto el mensaje. Y realmente lo más importante, que es lo racional, pues no se va a dar. El 30% representa el cerebro emocional, es decir, toda esa parte que produce alegría, tristeza, asombro, sorpresa. Por eso es que los videos se vuelven virales, ¿sí? Un video se vuelve viral cuando involucra muchas emociones, cuando te hace reír, entonces tú te ríes y quieres que otro también se ría. Y creo que eso lo hemos visto con algo que se llaman los memes, y los compartimos porque es que hay unos que definitivamente uno dice, no, yo no me quiero reír solo, yo necesito que alguien se ría conmigo porque es que me causó tanta gracia que yo necesito que alguien más lo escuche. Entonces, en ese sentido, un contenido se puede volver viral. Entonces, tengan en cuenta cuando hagan sus contenidos que tengan emociones. ¿Qué emoción mueve mi contenido? ¿Alegría? ¿Tristeza también? Por ejemplo, los bebés, los perritos, los gaticos, todo eso como que, uy, tan lindo, ¿cierto? Nos cambia el rostro cuando vemos ese contenido. Entonces, ¿qué emoción quiero causar en la gente? ¿Para qué? Para que posteriormente pueda darles la parte racional. Y el 55, bueno, aquí el ejemplo está, por eso la gente, por eso Jesús sanaba, porque la sanidad produce una emoción, ¿no? El que 4 amigos hagan por allá un esfuerzo sobrenatural por subir a su amigo y lo bajan por el techo y resulta que el Señor lo sana. Entonces ustedes se imaginan la cara de ellos, ¡oh! ¡Qué alegría! Pero por eso el Señor sanaba
Pero también decía, tus pecados te son perdonados, porque si va a la parte racional, es decir, tú no solamente necesitas sanidad, tú puedes sanarte ahorita y te mueres en 20 años y te vas para el infierno, es decir, necesitas el mensaje racional. Pero en esa parte emocional, el Señor era experto. Sanó a la suegra de Pedro, al siervo del centurión, a la hija de Jairo, ¿cierto? Porque esas sanidades producían emociones. Por eso nosotros no podemos, como les decía en la primera clase, desviar nuestro mensaje. Nosotros no podemos entrar en redes sociales a cuestionar, es que ahora las iglesias que hacen milagros, no pasa nada. Si haces milagros y dan el mensaje, lo importante es que sea el mensaje de arrepentimiento, ¿cierto? Pero a veces entramos en unas discusiones y como siempre les digo, ¿qué encuentra la gente cuando entra a nuestros muros, cuando ve nuestros videos, cuando lee nuestros blogs? Encuentra realmente el mensaje de salvación. Pero uno ve personas que en el Facebook, uno dice, oiga, tienen 5,000 seguidores, o tienen una fanpage y tienen 10,000 seguidores, y uno va a buscar el mensaje central y no lo encuentra. No lo encuentra, entonces son preguntas, cuestionamientos, que si es que hacer milagros en esta época, bueno, una serie de cosas, y uno dice, alguien pasó por ahí, leyó el mensaje, no se salvó, se murió ese día y no se salvó, porque el mensaje central nunca estuvo. Entonces, que nosotros podamos entender que las emociones las movemos para un propósito mucho más grande, que generar contienda, que pelear, que generar una polémica que al final no salva a las personas, ¿cierto? No es, por eso yo les preguntaba en la primera tarea la esencia del mensaje. Y hay personas que uno ve en Facebook y parece que la esencia es pelear, o sea, mi esencia es pelear, mi esencia es cuestionar, mi esencia es polemizar, pero no veo a Cristo, ¿sí? Y me preocupa porque hoy en día, ¿ya cuántos muertos van por el coronavirus? La pregunta es cuántos de ellos se han ido con Cristo. Y esa debe ser nuestra gran preocupación. Pasaron por mi muro, sí, me escribió una frase, pero era poderosa, sí. Y al final la persona se murió, conoció a Cristo. Entonces, ¿qué tipo de emociones queremos mover? Pero ¿con qué propósito? ¿Cierto? ¿Con qué propósito? Y en el cerebro, que es el instintivo, el reptiliano, el que actúa, como decían las personas que participaron, es el 55%. Y aquí es donde uno entiende muchas veces parte de la política, ¿cierto? No voy a hablar de política, pero esta teoría la usan mucho los políticos. ¿Por qué? O se le dicen, no, ese político, mire, este político está demandado por esto, este político en el pasado tuvo esto, este político no tiene una carrera, algo relacionado con la política. Pero resulta que ese político le asegura a la gente comida, techo y salud. Instinto. Todo lo que mueva mis instintos, al final va a ganar la partida. Entonces, yo puedo ser muy racional con mi mensaje. Por eso mis mensajes deben tener racional, emocional e instintivo. Por eso no está mal darle de comer a la gente. Y Jesús lo hizo. A Zaqueo lo invitó a comer, ¿no? Y dice que después de la comida, o sea, compartieron, comieron, y hubo una conexión tal que Zaqueo se arrepintió, porque sí que arrepentirse es un cambio de mentalidad, un cambio de camino, ¿no? Y automáticamente dice, después de la comida Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. ¿Después de qué? De una comida. Y obviamente los milagros que vemos de comida en la Biblia, si el Señor hubiera sido 100% racional, no hubiera multiplicado los panes y los peces. Pero Él vio que la gente tenía hambre y la gente con hambre no estaba lista para escuchar un mensaje. Entonces, Él preparó unos mensajes instintivos que tenían instinto, emociones y al final llamaba al arrepentimiento. Entonces, la idea es que nosotros podamos entender cómo funciona el tema de los instintos, porque por esa razón uno ve, no sé si ustedes los conocen, yo en mi Facebook tengo varios, cristianos instintivos. A veces eso se le acepta a una persona que no conoce la palabra, pero nosotros como cristianos a veces peleamos y nos metemos en temas de política, de deportes, vuelvo a lo mismo. Y no tenemos ningún resultado con nuestro evangelismo. Sí, predicamos, invitamos a la iglesia, pero nuestros muros, y esta es una invitación que yo quiero hacerles, ustedes tienen personas que tienen a su vez Facebook también. Ustedes se imaginan que todos
tanto ustedes como las personas que están trabajando con ustedes, usáramos nuestras redes para predicar a Cristo? Y eso es un trabajo de educación que hay que hacer con las personas, ¿cierto? No es tanto, pues igual, cada uno es libre de usar su Facebook como quiera, pero qué bueno que podamos también con nuestras personas trabajar todo el tema de uso de redes, limpiar las redes. Antes de ir a pescar hombres en las redes tenemos que limpiarlas, ¿no? Porque a veces uno pone el mensaje Jesús te ama arriba y abajo hay una serie de cosas, videos, peleas, entonces la gente como que dice, bueno, ¿cierto? Entonces hay que limpiar las redes para poder predicar. Así que si nosotros hacemos un trabajo de forma que la gente que trabaja con nosotros también, si yo tengo 200 en mi Facebook y publico en mi muro constantemente, porque también es un trabajo constante, no es un versículo, como lo decía mi esposo, es todo un trabajo, todo un plan de comunicación. Pero se imaginan, serían miles y miles de personas escuchando el mensaje de salvación, de una manera instintiva, emocional, racional y creativa también. Listo, entonces, esta teoría nos lleva a entender que hay muchas formas de diseñar el mensaje para llegar a la parte racional. Entonces, no la descartemos, miremos cómo podemos hacer nuestros mensajes y cómo podemos usar estas teorías. También, todas van muy relacionadas, ¿no? Esta teoría de las necesidades fue una teoría de el señor Maslow, por eso se llama la pirámide de Maslow, en su teoría sobre las necesidades humanas o sobre las motivaciones humanas. Y él habla de una pirámide que en su base tiene las necesidades fisiológicas. Y esto se relaciona mucho con el cerebro instintivo, ¿no? La comida, el dormir. ¿Cómo es una persona que no ha comido y que no ha dormido? A menos que esté en ayuno y vigilia, ¿sí? ¿Cómo es? Es una persona... Irascible. Exactamente. ¿Por qué? Porque algo dentro de él que es natural, que es obvio. Tú puedes vivir sin celular, pero no puedes vivir sin comida, ¿sí? Sí. Entonces, en la base de la pirámide está esas necesidades que son las que me ayudan a sobrevivir. Y por eso lo que decíamos de los políticos. Cuando tú das comida, cuando tú das techo, cuando tú das salud, cuando tú garantizas las necesidades básicas, ahí están las personas. Ahí has logrado una conexión. Está, en la segunda parte de la pirámide está seguridad. Las que obviamente, como su nombre lo dice, pues tienen que ver también con las fisiológicas, el sentirme sano. Por eso en este momento por eso les decía que es una muy buena oportunidad para el evangelismo, porque de una u otra manera la gente en este momento está insegura, ¿cierto? En cualquier momento puede llegar el virus a mi casa. Tocó algo que no tenía que tocar, alguien estornudó donde yo estaba y ya, ¿cierto? Se me movió el virus, ¿será que me dio el virus? ¿Será que me voy a morir? ¿Será que, y mis hijos, y el futuro de mis hijos? Y entonces empieza una serie de preguntas. Y por eso es que si nosotros entendemos estas teorías, podemos diseñar unos mensajes que puedan llevar a la gente a que se sienta segura, a que esté segura, que independientemente de lo que pase en este mundo, hay otro que nos espera y ahí es donde tenemos que también estar preparados. Las necesidades sociales. Las necesidades sociales son aquellas de necesito a alguien con quien hablar, alguien con quien compartir. Por temperamentos hay unas personas más sociales que otros, por ejemplo los sanguíneos son demasiado sociales, ellos son de los que les gusta estar acompañados, son de los que, yo les digo a los niños cuando dictamos talleres en los colegios, son de los que quieren ir con las niñas más que todas las que van en grupo al baño, entonces todas van junticas porque vamos todas para el mismo lugar y es una necesidad. O sea, si nosotros entendemos esto, también vamos a poder conectar porque todas las personas, independientemente de que sean cristianas o no, tenemos las mismas necesidades. Les decía, es una teoría del señor Abraham Maslow, pero tiene su base bíblica en la creación del hombre. Dios creó todo un paraíso con todas las cosas que el hombre necesitaba para vivir. ¿Les dio alimento? Sí. ¿Les dio un lugar donde vivir? Sí, no los dejó a la deriva y a ver si había un plan de subsidio familiar para Adán y Eva, alguna casita de interés social. No, él les hizo primero todo para que vivieran, ¿cierto? No los dejó a la deriva como diciendo, miren a ver cómo comen. Él les hizo todo, por eso creó todo antes de su creación más perfecta, que era que somos nosotros, su imagen y su semejanza. Entonces preparó un lugar con comida, donde se sintieran seguros. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le hace una ayuda, ¿cierto? Y esa ayuda, ahí es donde nace el primer poema de la historia de la humanidad. Entonces eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿cierto? Entonces no solamente suple su necesidad social, sino de autoestima, que esa mujer y ese hombre se sientan amados, pues es la cuarta parte
de la pirámide, que se sientan amados, que se sientan valorados, respetados. Y en la quinta está la autorrealización, el sentir que soy importante, que lo que yo hago puede trascender, que puedo dejar una huella, que alguien me aplauda. Por eso es que los aplausos son tan chéveres. Y aquí en esta pirámide ustedes pueden ver cómo la tecnología sacia estas necesidades, ¿cierto? Entonces, están, por ejemplo, en las fisiológicas, Uber Eats, aquí en Colombia, en cada país serán diferentes las aplicaciones de comida, domicilios, Uber, Bit, Didi. Es más seguro para mí hoy en día, bueno, con esto del virus que no podemos salir, pero en épocas normales es más seguro pedir un carro que salir a tomar un taxi. Entonces estas aplicaciones han sido exitosas porque se han basado en las necesidades humanas, ¿cierto? Las sociales, Facebook. Alguien alguna vez quiso tener 1 millón de amigos, ¿cierto? Y así más fuerte poder cantar. Correcto. Hoy la gente tiene amigos en Facebook. No los conoce, ¿no? No conoce a los 5.000. Cuando está pasando por un problema, ninguno de los 5.000 aparece, pero tengo 5.000 amigos y eso me da cierta seguridad, el saber que tengo personas. Y aquí es donde nacen los peligros, que ese ya es otro tema, pero así como para hacer un pequeño paréntesis, aquí, de aquí para arriba es donde nacen los peligros en los chicos, del grooming, sexting, sextorsión, ciberbullying, porque me siento solo, tengo una necesidad que es hablar con alguien, mis papás están ocupados, acá tengo un amigo que no sé quién es, pero me está diciendo que cómo estoy, y le empiezo a responder, y así nacen todos esos peligros. ¿Listo? El de autoestima, los me gusta, los me encanta, ¿cierto? Esos nos gustan. El me enoja como que nos dice, pero venga, ¿por qué no le gustó? Si lo que yo publiqué. Entonces, lo que les decía hace 8 días, tenemos que estar muy preparados para la crítica, porque no a todo el mundo les va a gustar lo que ustedes hagan, ¿cierto? Pero si lo hacen con el propósito correcto, con la visión correcta y con el llamado correcto, pues tienen que prepararse para la crítica, tienen que prepararse para el me enoja, para el me entristece, para el me divierte. Uno queda con la duda cuando le dan me divierte, ¿no? Dice, ¿será que se está riendo o será que le pareció chistoso? Y no falta el que le escribe a la persona, no, venga, ¿por qué se rió de lo que yo escribí? ¿Cierto? Entonces, la idea es que, porque eso mueve. Cuando alguien da me divierte, uno dice, pero venga, ¿se está burlando? O me enoja. Venga, ¿por qué no le gustó lo que yo escribí? Porque tenemos una necesidad de aprobación y eso es lo que le pasa a los chicos y a las chicas en Internet, que es, como les decía, es un tema también de responsabilidad digital que tenemos que manejar en nuestras iglesias. Y el tema de autorrealización, aquí es donde se da el tema de los retos. Sí, esos retos que uno los ve como algo tonto, como algo que, pero los niños, ¿por qué hacen esas cosas? Pero alguien los retó y les dio me gusta y los invitó como a trascender, así sean algo que parezca insignificante, pero para ellos es importante. Así que si nosotros entendemos estas necesidades, también vamos a poder diseñar muy buenos mensajes. Y lo más importante, como les decía, la base bíblica, cuando Dios nos creó, suplió todas nuestras necesidades y sigue supliendo nuestras necesidades. La teoría de los estímulos a través de los sentidos, vuelvo y les digo, todo se conecta con todo. Esto tiene que ver con la forma como a través del oído, del tacto, de la vista, del gusto, se generan experiencias. Mis contenidos, a pesar de que son a través de una pantalla, deben generar experiencias. Si la gente hoy en día muchas veces compra algo o va a algún lugar, no solamente por lo que va a comprar, sino por la experiencia. Por eso hoy en día los grandes almacenes han implementado algo que se llama el marketing olfativo, porque aún involucran el sentido del olfato, ¿cierto? Entonces uno entra, a veces uno pasa por un almacén, hay uno acá en Colombia que huele delicioso, yo hasta me puse a investigar cómo se llamaba la loción y fui la conseguí porque huele súper rico ese almacén. De hecho uno pasa solo por sentir el olor y vuelve a pasar, ¿cierto? Entonces han involucrado absolutamente todos los sentidos. ¿Cuál es el propósito de ellos? Vender ropa, ¿cierto? Mover la economía como todos, ganar dinero, ¿cierto? Pero de una u otra manera involucran la vista, porque si ustedes se dan cuenta, hoy en día los almacenes están diseñados de manera diferente a como estaban diseñados anteriormente. Ustedes ven luces, ven, de pronto si es una temática, conozco un salón de belleza que es como, bueno, es un spa y es como de princesas, y entonces hay coronas, es un castillo, y pues la gente necesita es que le hagan, las niñas necesitan es que le hagan las uñitas, sí, pero crean toda una experiencia
y lo mejor es que cobran lo que quieren, ¿no? Porque no solamente pagas por un manicure, sino por una experiencia, ¿cierto? Entonces, y la parte del tacto que de una u otra manera es un poco complicado, uno diría cómo lo involucro. Hoy en día se ha involucrado a través de la realidad virtual. Tú estás casi ahí, casi que tocas el león, el tigre, estás sentado casi que ahí en la montaña rusa y tienes toda una experiencia a través de la realidad virtual. Y como siempre les digo, yo sueño con, con ver todo eso en la parte del evangelismo. ¿Cómo podemos hacer un contenido tan extraordinario? Porque tenemos que decir lo que es espectacular. O sea, lo que uno ve en realidad virtual, lo que uno ve, lo que les decía, de la parte de los almacenes, uno ve que realmente la gente quiere que le compren, quiere vender su mensaje, ¿cierto? ¿Qué tanto queremos vender nosotros nuestro mensaje? ¿Qué tanto? ¿Y qué tanto estamos dispuestos a hacer para vender ese mensaje? Como les decía hace 8 días, todo es hecho por él y para él. No tengan miedo a innovar. Yo les digo a los chicos de la iglesia que son buenísimos en videojuegos, hagamos un juego de Jonás, por allá con la ballena que se lo va a comer, ¿sí? Empezar a crear experiencias en los chiquitines. Ya las historias de antes ya no funcionan. Tenemos que aceptar que el mundo ha cambiado y que los niños tienen una forma diferente de consumir contenido, ¿cierto? Entonces involucramos los 5 sentidos y por eso entonces aquí nacen los videos, los blogs, los podcasts, que es para la parte auditiva, ¿cierto? Y lo que podamos generar a nivel de experiencia en nuestros videos y en nuestros contenidos. No sé si alguien tenga una pregunta hasta ahí. Yo solo tengo una observación. Es de que de todo lo que usted mencionaba respecto a las teorías y principalmente en la pirámide de Maslow, miro que todo va también enfocado a lo que es de la didáctica o los métodos de aprendizaje. Ajá. Porque pues sabemos muy bien de que pues cuando hablamos de enseñarle a alguien también tenemos que meternos en el tema de la globalización, todo lo que lo rodea, de esa parte interdisciplinaria, ¿verdad? Que los ayuda a no solo tener un conocimiento, sino que a experimentar ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, estaba viendo que todo esto va relacionado también al tema de la didáctica y pues está excelente. Ok. Solo quería hacer esta pequeña analogía de... Excelente. Excelente porque ahí están las teorías del aprendizaje. Unas personas son más visuales, otras personas son auditivas. Está el tema kinestésico que hablábamos del tacto, ¿no? Yo aprendo es haciendo, yo aprendo moviéndome, yo aprendo tocando, yo aprendo... Y por eso es que dentro de 8 días vamos a entrar al tema del público para conocer también el tema de los temperamentos porque todo va relacionado. Nosotros como comunicadores debemos conocer todo, el mensaje, el canal, el código, las personas, porque eso nos va a dar la posibilidad de, como siempre lo decimos, conectar. Nosotros no podemos solo dar un mensaje, nosotros debemos conectar, porque como les decía, ustedes pasan largas horas preparando mensajes, escribiendo, recibiendo la revelación directa del Espíritu Santo, y lo dan, y como les decía, pasan 2 cosas, o las mismas personas lo ven, o sencillamente el mensaje logró conectar con quién. Yo me hice un blog de 10 páginas. Bueno, hablando páginas de Word pasadas al blog, ¿no? Entonces, 10 páginas tenía ese blog. A la persona que le gusta leer y que es una apasionada de la lectura, el mensaje le llegó. Eso sí es claro. Pero ¿qué tanto conecté con esa persona que no le gusta tanto leer? Entonces, ¿cómo tomo todo ese mensaje de 10 páginas y lo resumo en una imagen, por ejemplo? ¿Cómo lo resumo en un video? ¿Recuerdan nuestro video de hace 8 días? ¿Cómo digo que los camiones Volvo son los que tienen más precisión, más estabilidad a través de un comercial de 1 minuto 15 segundos? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde ya entra. Muchas gracias por el aporte, Hugo, porque el tema de las teorías de aprendizaje es muy, muy importante. ¿Listo? ¿Cómo saber por redes sociales quién es quién? ¿Quién auditivo, quién visual o las necesidades? Bueno, digamos que en redes sociales hay formas, yo les decía hace 8 días, que empezando por el público, lo que podemos hacer es de una u otra manera hacer un perfil y si queremos, yo tengo un perfil, por ejemplo, de solo adolescentes, tenemos casi 2.500 solo adolescentes, son estudiantes de colegio. De esa manera hemos segmentado el público y saber cómo son, bueno, digamos que los me gusta pueden darnos cierta
cierta idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno a veces hace un escrito y de los 2.500 solo unos pocos les gustó como tal. Hicimos uno, no pensamos que fuera como tan atractivo y resulta que ese sí no solamente le dieron me gusta, sino que lo compartieron. Entonces dijimos, oiga, este tipo de contenido les gusta más. Entonces, digamos, Carlos, que es el que me pregunta por aquí, esa sería una forma, ¿no? Probar. Tú miras Facebook, en ese caso sí necesitamos la fanpage, pero como les digo, hagamos el paso 1 antes del 2. ¿Para qué vamos a abrir una fanpage si tenemos 2 seguidores? Entonces empecemos, segmentemos nuestro público. Yo voy a evangelizar mujeres, ¿sí? Voy a hacer y esto no tiene nada que ver con mi iglesia, voy a hacer un perfil solamente para mujeres y específicamente sé que son mujeres no cristianas, ¿cierto? Y voy a diseñar contenido para ellos y voy midiendo. Ya cuando llegue a un número determinado, lo que puedo hacer es que lo convierto en una fanpage y ya la fanpage sí me va a dar unas opciones de estadísticas, a cuál le dieron más me gusta, cuál compartieron, cuál comentaron. Y digamos que esa puede ser una forma también de ir conociendo a nuestro público, ¿cierto? Entonces, si yo puse algo muy largo, un escrito muy largo y no, definitivamente mi gente no es de leer, ¿sí? Pero si yo pongo, por ejemplo, el tema de los memes, ¿sí? El tema de los memes es un lenguaje que a la gente le gusta, lo comparte y es algo que de una u otra manera, precisamente por eso se logró posicionar y se logró meter en la cabeza a las personas. Ya uno no concibe una vida sin memes, ¿no? Uno quiere decir tantas cosas y le llega el meme apropiado y uno dice, ese era el que yo estaba buscando. Entonces fue una forma muy interesante de conocer cómo somos, ¿cierto? Entonces, ahora, Carlos, otra cosa es que nosotros sí o sí, y es ahí donde entraba lo que decía mi esposo hace 8 días, sí o sí vamos a necesitar una página donde nuestras personas aterricen, podamos tener unas bases de datos y podamos de una u otra manera ya empezar a tener cierta interacción con las personas y conocer nuestro público, ¿cierto? Si nosotros nos quedamos por red va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil saber qué público tenemos, quiénes nos siguen, quiénes realmente les interesa nuestro contenido. Entonces ahí también esa forma de filtrar de 2.500 chicos que tenemos, ya estos se registraron, por ejemplo, en este curso y a través de lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, ya hemos venido conociéndonos, ¿no? A través de del primer ejercicio que hicimos, ya uno empieza a conocer las diferentes personalidades, ¿no? Entonces, pero es todo un trabajo de investigación y de hacer, como dice mi esposo, de prueba y error. Que Perdón, digamos, ¿puedo interrumpir? claro que sí, Paz, cuéntame. Bueno, quería como aportar algo a lo que preguntaba el hermano Carlos. Perdón, no recuerdo si es pastor o hermano, bueno, perdón. En el caso, por ejemplo, de lo que tú hablabas de investigar o de acierto y error, en el caso mío, por ejemplo, quisimos hacer algo en Instagram porque lo que hemos detectado con los jóvenes de la iglesia, los jóvenes de la alabanza, ellos, su red social la que más mueven es Instagram. Realmente ellos no están en Facebook. Y revisamos nuestra página de Facebook y los seguidores que tenemos, casi todos los seguidores que tenemos son gente o sí, personas que tienen un rango de edad y que las publicaciones que nosotros subíamos estaban bien para ellos, pero para los jóvenes no. Entonces lo que hicimos fue, en el caso mío, con el tema de las mujeres, quisimos abordar otro público. Como tú lo decías, nosotros estamos enviando en este momento un mensaje indirecto. No es un mensaje directo de Jesús, pero sí es un mensaje indirecto, preparando el terreno para el momento de hablar de Jesús, el Señor sea el que entre y toque los corazones. Digamos que la estrategia que teníamos era como, o la que tenemos en este momento, es entrar con el mensaje indirecto, usando un grupo de mujeres y trayendo esas otras mujeres, como lo que estaban hablando ahorita, ¿no? Revisando qué es lo que realmente se mueve ahorita en las redes, y las mujeres en este momento, en ese grupo de Instagram, son muy visuales. Entonces, más que todo las jóvenes, ¿no? El cabello tiene que estar bien puesto, la ceja bien arreglada, bien delineada, la pestaña parada, no pueden estar desordenadas, está la moda, todo el tema fitness, todo el tema light, natural. Entonces, como que empezamos a revisar y empezamos a trabajar en eso. Entonces, sí, quería como aportarle eso al hermano Carlos que preguntaba, y que sí, esto es un acierto y un error, y es ir revisando y también revisando lo que el Señor nos ha dado como dones y talentos, ¿sí? De repente a mí me fluye la presentación, o de repente a mí me fluye los chistes,
o de repente a mí me fluye lo que decía Alexa, escribir. Entonces también hay que revisar porque a veces no nos podemos convertir tampoco en lo que no somos porque vamos a parecer otras personas. Entonces es eso, es como que con las herramientas que Dios me ha dado, revisar qué público yo, en intimidad con Dios, qué público yo puedo alcanzar. Y no se trata de la edad, porque yo puedo tener 40 años, pero puedo traer un público de niños. Yo puedo tener 50, pero puedo traer también un público de niños, o viceversa. Entonces, es en intimidad con Dios, qué es lo que el Señor me ha regalado a mí, qué público puedo atacar con esos dones y talentos que me ha dado. Y a ese público es que le voy a apuntar, porque es que ahí es donde me va a fluir, por ejemplo, el escribir, me va a fluir la poesía, me va a fluir tantas cosas que Dios me ha regalado. En el caso mío, pues yo soy un poco más de presentación, más de, soy jovial, entonces como que me fluye esa parte, entonces quise hacerlo así, para que no me viera una persona que no soy. Entonces también es importante como revisar eso. Eso quería como aportar. Muchas gracias, pastora. Claro que sí, la idea es, como siempre también les recalco, cuando ya todo está listo para salir es demasiado tarde, ¿sí? Tenemos que empezar a ensayar, tenemos que empezar a buscar. Esto funcionó, por eso es que Facebook, y lo que también la clase que les daba a mi esposo de Google, todo se puede medir. Yo hice una estrategia, hice un super contenido, pero el contenido no tuvo alcance. Voy a tener que cambiar el contenido y la estrategia porque de nada sirve hacer el super contenido si no tiene el alcance que necesito que tenga. Sí, ahora, eso es una cosa. Lo otro es que de una u otra manera también tengo que perseverar. No puedo pretender que un primer contenido ya se viralice. Sí, el tema de la viralización es un tema también de disciplina. De un momento a otro hubo algo que conectó y la gente empezó a compartir. Entonces, yo creo que es el tema de poder empezar, como siempre lo decimos, empezar. Sí, ahorita estamos poniendo las bases para comenzar. La tarea que les voy a dejar hoy no tiene nada que ver con lo que hablamos hoy, porque también necesitamos armar un equipo. Como decía la pastora, hay personas que tienen una especialidad, otros tienen otro. Y ese va a ser el siguiente punto que yo ahorita se los voy a contar, y es el de armar un equipo con la gente que sabe hacer algo que yo necesito y que quizás yo no tengo la habilidad. La idea es que podamos hacer un equipo. Hacer equipo es difícil, complicado, pero cuando nos conectamos desde las fortalezas, no se imaginan todo lo que podemos llegar a hacer. Es impresionante lo que uno puede llegar a hacer con un equipo, pero consigamos gente que sabe hacer cosas, porque a veces nosotros, lo que decía la pastora, hay cosas en las que nosotros no somos buenos, y eso no significa que no seamos buenos en otra. Entonces yo estoy segura que dentro de sus iglesias tienen un chico que sabe editar, tienen un chico que sabe grabar, tienen un chico que sabe hacer efectos, tienen una persona que sabe editar, tienen una persona que sabe escribir. Empecemos a armar equipo para este plan de comunicación para el evangelismo. ¿Listo? La otra teoría tiene que ver con las metáforas. Las metáforas son aquellas, se usa mucho en la poesía, ¿no? Es como que a través de algo conocido se dé un principio o algo que queramos que la gente entienda. Por eso el Señor hablaba tanto en parábolas. Él hablaba de una moneda, él hablaba de una oveja, él hablaba de una puerta, habla de la sal, habla de la luz. Cuando llama a Abraham le muestra las estrellas porque quería que él entendiera que iba a ser mucha, mucha, mucha gente de su descendencia. Y la forma que encontró fue decirle, ¿puedes contar las estrellas? No, entonces tampoco puedes contar la descendencia que vas a tener. Entonces usó un elemento conocido, que son las estrellas, para mostrarle algo que hasta ese momento Abraham no conocía. Y lo mismo en el Nuevo Testamento, el hijo pródigo, las vírgenes con la lámpara de aceite, ¿no? ¿Qué pasa cuando a la lámpara se le acaba el aceite? ¿Cierto? ¿Una persona no cristiana conoce ese concepto? Sí. ¿Qué pasa cuando el carro no tiene gasolina? ¿Cierto? Cristianos y no cristianos conocemos el concepto del aceite como tal. Entonces no podemos decirle a una persona no cristiana, si tú no te consagras al Señor se te va la unción. La gente no sabe qué es la unción. Ni siquiera le interesa tenerla, porque si no ha encontrado con el Espíritu Santo, no sabe el poder que tiene la unción. Entonces, necesitamos usar elementos conocidos para la gente que no conoce al Señor, ¿cierto? Los médicos, por ejemplo. Nosotros tuvimos el caso de una sobrina que para nosotros la palabra conocida era cáncer, ¿cierto? Pero el pronóstico del médico era un ganglioma cerebral, yo no sé qué, y es, no, ¿con qué se come? ¿Cierto? ¿Qué es? Entonces tú tienes que ponerle un concepto que la gente sepa para que diga, es un cáncer, ¿cierto?
Y eso es un testimonio, el Señor la sanó. Pero los médicos cuando hacen sus juntas, ellos entre ellos se entienden. Nosotros entre nosotros nos entendemos, ¿cierto? Sabemos qué es la unción, sabemos qué es la gracia, sabemos qué es la palabra rema, ¿cierto? Pero si tú tomas a una persona nueva y le hablas, es que tú necesitas palabra rema. ¿Qué? ¿Qué necesito? ¿Qué? Necesitamos que la gente entienda lo que le queremos decir. Valentina hablaba de la parte de que necesitan entender la salvación. ¿Cómo? Entonces es ahí donde empieza nuestra mente a trabajar y a crear ideas. Por ejemplo, aquí les traje unos ejemplos. Está esta del cigarrillo. A medida que el cigarrillo se va gastando, ¿cierto? El corazón también se va como afectando. Esta me parece súper chévere. Dice, nadie cultiva ketchup como Heinz, ¿cierto? Entonces sale el tomatico ahí. Esta, ¿cierto? ¿Cómo relacionar? Eso generó una emoción ahí, hicieron caras. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo relacionaron el mal aliento, esta campaña de Clorets, con un pescado o con una media, ¿cierto? Entonces la gente dice, ¡oh! ¿En serio? ¿Así de mal se siente? La gente, la metáfora que se usa ahí como que los concientiza y dice, no, vamos a comprar un Clorets, ¿cierto? Para solucionar el problema. Los pulmones del mundo, ¿cierto? ¿Cómo se van gastando? Pues obviamente usaron en lugar de una taza, usaron todo el limón, la corteza, todo para dar a entender que es de puro limón, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente algunos ejemplos. La idea es que ustedes puedan empezar a pensar en un elemento conocido para poder empezar a diseñar, encapsular, si lo podemos llamar de alguna manera, el mensaje para que, por ejemplo, si escoge el público de mujeres, el público de mujeres, lo que hablaba la pastora, hoy en día está el tema fitness, ¿cierto? Están los retos, el reto de 20 días, de 30 días, ese tipo de retos nos pueden ayudar a pensar en un reto, por ejemplo, de 20 días, de 15 días, donde nuestra alma también sea un alma fitness, ¿cierto? Que esté libre de cualquier carbohidrato, de cualquier caloría dañina, de cualquier grasa. Entonces, ¿cómo poder relacionar algo que es de moda, ¿cierto? Para que las mujeres, en este caso, puedan entender que también el alma necesita estar saludable. También necesitamos un alma fitness, necesitamos menos calorías en nuestra dieta diaria. Entonces es ahí donde ya cuando tú logras dar el concepto, entonces, bueno, ¿y cómo se hace eso? Y se los decía, nosotros, mientras hemos hecho esto, hemos estado trabajando con nuestra familia y créanme que funciona cuando uno hace conexión emocional, cuando uno empieza a entender el mundo de la persona no cristiana, ¿cierto? Entonces les mandamos, por ejemplo, estamos en un reto, precisamente en el reto de leer el libro Una vida con propósito, y se llama el reto de los 40 días, y entonces para que sea más atractivo todavía, lo tienen que leer en familia, en voz alta, y mandan un audio todos los días. Entonces lee el niño, lee el papá, lee la mamá, y de una u otra manera estamos llevándolos a que entiendan que tienen un propósito en su vida, que no solamente somos como las plantas, nacer, crecer, reproducirnos y morir, necesitamos cumplir nuestro propósito en el mundo. Entonces, ¿qué elemento podemos usar? ¿Qué elementos de los que conocen los niños? Por ejemplo, los niños conocen los superhéroes, las princesas, el príncipe azul. ¿Cómo podemos usar todos estos elementos que ellos conocen para mostrar a Jesús, que en este momento quizás no lo conocen, ¿cierto? Y está esta última teoría, que es la teoría de AIDA. Esto realmente se llama el modelo AIDA, ¿sí? Y son esas 4 palabritas que tienen que ver mucho con todo lo que vimos en la clase, ¿sí? Atención, interés, deseo y acción. Por eso nuestros mensajes, los 5 primeros segundos son determinantes. Aunque no lo crean, yo soy de la vieja data de la radio y de la televisión, ¿cierto? Aunque me vea como de 15. Pero ya, yo fui de esas presentaciones de 15 segundos, ¿cierto? La iglesia, yo no sé qué, presenta, y sube la cortina y baja al pastor. No, ¿cuál 15 segundos? Esas presentaciones duraban como 40, ¿sí? Con un mensaje de esperanza. ¿Quieren que les diga algo? Hoy en día, como les decía, la gente... 50 segundos duraba el intro, Alex. Sí, eran intros de 50 segundos, ¿cierto? Sí, claro. Eran intros de 50 segundos, un minuto. Les voy a decir algo hoy en día.
Ya la gente no tolera 5 segundos de presentación. Se los decía con los anuncios de YouTube, ¿no? Aún nosotros mismos. Sale el video. Vea, estos 5 segundos para nosotros son eternos. Uno como que quiere ya, y a uno le parece que esos 5 no son 5 sino 10 y que YouTube lo está engañando a uno y que el segundo para ellos es más largo que para nosotros, o más corto más bien, porque no somos una generación de esperar 30 segundos. Así que si usted estaba pensando en hacer la super presentación, más bien capte la atención con los primeros 5 segundos. ¿Cómo? Con estadísticas, con algo que genere risa, con algo que genere sorpresa, lo que hablábamos de las emociones. ¿Ven que todas las teorías van conectadas? Y lo que nos decía Hugo también con el tema del aprendizaje, ¿cierto? Cuando ya yo lo tengo ahí, 5 segundos, les dije algo, ¿sí? ¿Sabías que 5 de cada 20 mujeres empiezan una dieta y no la terminan? ¿Cierto? O no, al contrario, yo creo que más bien 18 de cada 20 mujeres comenzamos una dieta y no la terminamos. Ay, no hablar de dietas, ¿cierto? Y entonces ya tú captaste la atención porque resulta que vas a un público que está muy interesado en las dietas, muy interesado en el ejercicio, muy interesado en bajar de peso, entonces lograste como llamar la atención con una cifra. Usen cifras, estadísticas, historias, ¿sí? Personas conocidas, eso logra llamar la atención. Esos 5 segundos son determinantes. ¿Para qué? Para despertar un interés. Entonces ya cuando desperté el interés, ya tengo que mantenerlos, ¿cierto? Ya se despierta un deseo, ya baja el corazón, ya, ay, quiero eso, ¿cierto? Y por último, la acción. Necesito. Esta digamos que es la parte racional del mensaje. Lo que hablábamos en la teoría de los cerebros, lo que hablábamos en la parte de las emociones, de los sentidos. Necesito que la gente haga algo. Porque yo no puedo mover emociones con mi mensaje, no puedo generar atención, llamar atención, generar interés y no decirles por qué están ahí. Ahora, como lo decíamos, tenemos que trabajar muy bien el tema de qué queremos inicialmente. La pastora Adriana hablaba de preparar el terreno. Entonces, ¿cuál es finalmente el llamado a la acción en esa estrategia específica? Por lo menos que la gente se registre y vaya al blog, ¿cierto? ¿Quieres saber más sobre el reto de los 21 días? ¿Cierto? Ingresa aquí. Déjanos tus datos, vamos a hacer un entrenamiento. Lo que nosotros hicimos con este curso fue generar una acción. Lo que debemos hacer es generar que la gente haga algo. ¿Qué hicieron ustedes? Fueron a un formulario. ¿Y allí qué dejaron? Unos datos. ¿Y ahí qué comenzamos? Un curso. Por ejemplo, ustedes podrían comenzar con un curso, dependiendo del público objetivo que tengan, ¿cierto? Un curso para mujeres, un curso para adolescentes, que no tengan necesariamente que ver con lo espiritual, pero al final usted ya tiene un público al que puede ir preparando para darles un mensaje. A eso es lo que me refiero con la parte de la acción. Algo tiene que hacer la gente al final. Inscribirse, llamar, compartir. Una recomendación, no, en los videos lo que menos nos interesa es que la gente se suscriba y le dé like. Si a la gente le gusta el contenido, la gente se suscribe y le da like. Esos son llamados a la acción ya muy repetitivos. Suscríbete a mi canal y dale like y comparte, ¿sí? Ustedes miran a Daniel Aviv y él no pide que compartan los videos, pero la gente los comparte, ¿cierto? El mexicano. Él al final de sus videos comparte y dale like, ¿no? ¿Cuál es el llamado a la acción de él? Al final lo llaman para conferencias, es un conferencista internacional y de una u otra manera también a través de su mensaje nos ha llevado a conocer a Dios, ¿cierto? Si quieres resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo. Ese es el llamado que siempre hacemos y es a desaprender. Aprendimos una forma, como les decía, el cabezote de 50 segundos, pero es que yo no creo que sin eso funcione, en serio, ¿verdad? Y les puedo decir, sí funciona. Necesitamos sacarnos de la cabeza aquello que en un momento funcionó, pero que tenemos que ser conscientes que ya no funciona. Quitar eso que ya pasó, ¿sí? Nos gustó, nos encantaba, pero ya la gente de esta generación, los jóvenes de esta generación, aún nosotros mismos, ya nos hemos vuelto diferentes y necesitamos desaprender. ¿Listo? Entonces voy a terminar con un videito. What's for lunch? Broccoli. Do you know who eats broccoli?
children always do what their heroes do. Introducing Eat Like a Pro with Beko Home Appliances. Visit our website and discover our exclusive healthy FC Barcelona recipes to eat like a pro. Y al final, el niño acepta el brócoli, ¿cierto? Con una sabiduría de la mamá para venderle el mensaje, ¿cierto? Entonces, digamos que más o menos es eso, es poder generar la atención de la gente. Nosotros no podemos entrar, vuelvo y les digo, a pelear con la gente porque no nos quiere escuchar ya en este momento. Sí, necesitamos diseñar unos mensajes muy claros para que dentro de la estructura de la comunicación se pueda cumplir el propósito de transmitir. Nosotros necesitamos transmitir un mensaje poderoso, de valor. Yo a veces le digo a las personas, a veces nosotros como que ni siquiera nos creemos ese mensaje, y si nosotros no lo creemos, pues ¿cómo lo vamos a transmitir? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer también es creernos ese mensaje, es poderoso, poderosísimo, ¿sí? Y poderlo conectar con otras personas. Así que no sé si alguien tenga alguna pregunta respecto al tema de hoy, ya para terminar. Bueno, Alexa, saludos. No sé si me escuchas bien. Sí. Muy bien, feliz de escucharles y todo. Una de las cosas que quería resaltar es el tema de los sentidos. La verdad que eso es muy funcional. Así es el comentario de una tienda allá en tu país, pero acá en Panamá se aplica mucho también, y el tema de que la gente puede identificarte con un olor ayuda muchísimo a que se afilien, a que busquen ese sitio o busquen esa experiencia por el olor. Eso ayuda muchísimo también y es bueno que lo vayan considerando. Sabemos que ahora estamos en la versión digital de todo lo que hacemos, pero que cuando retomemos a nuestros templos, a nuestras reuniones, además de tener las cosas limpias, también tengamos ese tema del sentido. Felicidades, buen tema. No, a ustedes muchísimas gracias por este tiempo. Les voy a compartir los otros videitos. Les voy a compartir un video que se llama El Maquillaje. No sé si ustedes han escuchado a Jacob Bock, y él usa mucho la metáfora, muchísimo. Les voy a compartir el video del maquillaje, donde a través del maquillaje él habla de la gracia. Ustedes van a los comentarios y la gente le dice, no tiene nada que ver, esto tiene que ver con la salvación, pero él ha entendido muy bien todos estos principios, porque el Espíritu Santo es el que nos da las ideas, ¿no? Y a él tiene unas formas muy, muy interesantes de poder transmitir. Es un evangelista en potencia. Él se para en las calles de Bilbao, creo que es, y predica y se para con una balanza y explica el tema del pecado de una manera espectacular. O sea, las metáforas que usa son muy interesantes, y esto nos ayuda muchísimo a que podamos diseñar nuestro mensaje con algo, con un vaso de agua, con una vela. Hay muchas cosas que la gente conoce, y que a través de esas cosas que conocen podemos darles a conocer un mensaje que hasta el momento es desconocido para ellos. Hay formas también, hay otro, les voy a compartir a Ray Comfort, no sé si lo conocen, antes de cerrar el chat para que lo tengan ahí. Y él lo hace a través de las preguntas. Sí, esta es una forma que también se usa mucho, lo usan mucho en el coaching. Sí, es el tema de que la misma persona tiene la respuesta, pero tú a través de las preguntas lo vas llevando a la respuesta. Es decir, no le impones, sino que a través de preguntas la misma persona termina como respondiendo a la pregunta que yo inicialmente quería hacerle. Por eso les digo, es un tema de desaprender. Para nosotros lo fácil es ya, dar el mensaje ya, pero a veces vamos a tener que tomarnos el tiempo para diseñar mensajes, preguntas, estrategias, diseños, y poder trabajar de una manera más integral todo el mensaje. El mensaje es uno solo, ¿no? Pero el diseño del mensaje conlleva una serie de conocimientos que, si los tenemos, nos van a permitir conectar mucho más este mensaje. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por estar ahí siempre compartiendo. Gracias a los que se conectan por primera vez, Pastor Samuel. ¿Y quién más se conectó hoy por primera vez? Cecilia, Tirsa también. Bienvenida. Armando también, primero es Aleida, bienvenida. Ahí están las clases, la 1,
La 2, para que si no alcanzaron a estar en todo el contenido, puedan irlo como construyendo, porque ha sido una construcción, ¿no? Esto ha sido una construcción. Entonces, la primera tarea tiene que ver con la segunda, porque realmente la tarea, como siempre les digo, no es para mí. Ese va a ser un plan que ya ustedes se van a llevar para que puedan hacer ese trabajo que el Señor les ha encomendado. ¿Listo? Así que a todos, muchísimas gracias. Dios les bendiga. A quienes no me han enviado el trabajo, y a quienes de pronto me lo habían enviado por WhatsApp, yo alcancé a descargar por WhatsApp el de la pastora Adriana, el de Raquel, uno que me mandaron que no veo a la persona conectada, el pastor, pero tuve que formatear el celular y cuando lo formateo pues no me queda toda la información. Entonces la idea es que el trabajo me lo puedan enviar a contacto@evangelismodigital.co, que también se los voy a escribir ahí, para que cuando yo necesite sentarme ya como tal a revisar todos, los pueda encontrar todos dentro del correo. ¿Listo? Eso es básicamente. El punto 7 de la tarea es armar equipo. ¿Qué equipos tengo? Que conozcan también de tecnología, que tienen un celular, que saben editar, que saben diseñar, que saben dibujar, que saben escribir. Entonces, en ese plan vamos a poner todas esas personitas y lo que saben hacer. ¿Listo? Ok, Cecilia Paola, desde Argentina, muy bien, bienvenida. Gracias por estar ahí, está juiciosita con todas las clases. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga más. Gracias, chao. Chao, bendiciones y que sigan así, Muchísimas juiciosos. Bendiciones.